Estamos de regreso, avanzamos con más información. Irán ofrece su colaboración a Rusia en la búsqueda de aumentar la exportación de coches a Moscú. El automóvil une a Rusia e Irán. El principal fabricante de coches del país persa quiere priorizar las exportaciones a Moscú. El anuncio se ha producido este domingo a la vez que se desvelaba el último modelo de la factoría Irán Khodro, el Rira. Ambos países afrontan sanciones occidentales a las que han respondido impulsando la cooperación en diferentes áreas para permitir el avance de sus economías. Desde el punto de vista de las opciones y desde el punto de vista de la calidad y del estilo, creemos que podemos pugnar totalmente con todos los competidores en nuestros mercados. Objetivo especialmente en Rusia, Azerbaiyán, Omán e Irak. Ustedes saben mejor que yo que el volumen de mercado de Rusia es mayor que el de todos los países cercanos que tenemos. Las declaraciones se producen después de que el presidente ruso Vladimir Putin visitara Irán el pasado mes de julio por la creciente presión de los países occidentales debido a la invasión de Ucrania. Teherán, por su parte, afronta una situación similar por la salida unilateral de Estados Unidos del pacto nuclear durante la presidencia de Donald Trump. Y para abordar este y otros temas, saludamos con muchísimo gusto, como cada lunes, a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante, te escuchamos. Muy buenos días, Cecilia. Un saludo a la audiencia de Señal Global aquí en la zona metropolitana de Guadalajara con un anticipo del clima otoñal invernal en alto contraste con lo que está pasando en Europa. Mira, por un lado hay que entender que estamos efectivamente a 5 meses, 15 días del inicio de las hostilidades en la operación militar especial rusa en Ucrania, y hay que entender que este conflicto que Putin trató de resolver en una semana haciendo una intentona con la llegada a Kiev para provocar un golpe de Estado en contra de Zelensky, cosa que no tuvo éxito, se convierte en lo que se puede llamar una guerra de desgaste de largo plazo contra Ucrania, pero especialmente contra Europa. Hay que entender que había un movimiento de acoplamiento económico, energético entre Rusia y Europa que se había dado a lo largo de todos los años del mandato de Angela Merkel en Alemania. Hay que recordar que a la explosión de los reactores en Fukushima, Alemania, con el impulso del Partido Verde, cierra básicamente la totalidad de las centrales nucleares alemanas, lo cual deja a Angela Merkel en la necesidad de establecer lo que se podría llamar una gran línea de cooperación energético-económica con Rusia. Esto contravenía, por supuesto, el plan estratégico norteamericano general que se establece desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, de jamás permitir precisamente esa línea de contacto económico entre Moscú y Berlín. Bueno, pues con el cierre de las 22 centrales nucleares alemanas, el gas natural ruso se convierte en el elemento energético indispensable para que Alemania pueda seguir siendo el motor económico de Europa. En el momento en que empieza la operación militar especial y que fracasa en su intentona de resolverlo en el corto plazo, inmediatamente el plan estratégico ruso se convierte en una guerra de desgaste de largo plazo. Para ello, Rusia está mucho mejor preparada que Europa y Estados Unidos por la simple y sencilla razón de que tiene un mercado abierto en China que es básicamente de una sed ilimitada por recursos energéticos y que además le permite a Rusia entablar nuevas y reforzadas relaciones económicas con India, con Pakistán y precisamente con Irán. Hay que recordar que Irán es potencialmente el segundo proveedor mundial de gas natural y una relación económica entre Rusia e Irán va a tener consecuencias geoestratégicas en el corto plazo, estamos hablando de los próximos 5 años. Entonces, todos estos acercamientos que se relatan, por ejemplo, en lo que estamos viendo en pantalla, nos dan la luz de cuál es la estrategia. Ahora que comienza el segundo semestre, vamos a entablar el segundo semestre de las hostilidades entre Estados Unidos, Europa y Rusia.
¿Qué es lo que nos depara en el segundo semestre? Mira, hay un foco rojo que hemos relatado ya en muchas ocasiones, que es el del gas natural. Tenemos el gráfico de su comportamiento en los últimos días, en donde podemos ver que ya ha establecido lo que se llama un piso en los 190 euros por megavatio y que sube a 214 euros por megavatio el día de hoy. Ese es un piso fuerte el que tenemos en esas nuevas valoraciones, y hay que entender que ese piso fuerte es el de un nivel de dolor económico extremo para las clases medias alemanas y europeas en general. Están empezando a sentir fuerte los pequeños negocios y los ciudadanos el pago de energéticos entre 5 y en ocasiones hasta 10 veces más caro de lo que estaban viendo hace un año. Ahora bien, entrado el segundo semestre, precisamente Vladimir Putin, Rusia, ha estado generando una lógica de escalamiento lento en el conflicto con Ucrania, Europa y Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que Rusia no ha empeñado ni ha querido utilizar una fuerza militar mayor a la que actualmente tiene desplegada en la línea de contacto con Ucrania. Tenemos una lámina de Ucrania que nos deja ver cuál es la característica y la extensión de esta línea de contacto. Desde cerca de Mykolaiv, digamos las inmediaciones del estratégico puerto de Odessa, llegando hasta el Donbass, Donetsk, y subiendo hasta Kharkov, lo que tenemos es una línea de contacto de 1000 kilómetros lineales en donde constantemente hay conflicto militar. Esto es, hay una ofensiva rusa, sobre todo manifestada en este momento en la ciudad de Donetsk hacia el noroeste, en donde básicamente estamos en la parte más intensa del conflicto, pero eso no significa que en el resto de la línea de contacto no se estén dando bombardeos y conflictos. Sobre todo hay que señalar que precisamente el cañoneo por parte de Ucrania a la central nuclear de Zaporizhia es realmente un foco rojo que nos impulsa a pensar que Rusia está dispuesta a escalar otros 3 o 4 peldaños en la intensidad de este conflicto en el corto plazo, en el segundo semestre. Le hace el invierno ruso, en donde precisamente hay lo que se podría llamar una doble estrategia. Por un lado, la negociación continua con Europa sobre los precios del energético, y por otro lado, la simple y sencilla ausencia de entrega de dicho energético. En otras palabras, Rusia puede subir un peldaño más el conflicto e incluir a toda Europa como parte activa del conflicto con Ucrania. ¿Qué significa esto? Que Rusia se negaría no únicamente a no entregar gas, petróleo, carbón, que puede redireccionar hacia Oriente, sino que también elementos estratégicos como el titanio, el vanadio, el cromo y el mismo hierro y el carbón también lo retiren del suministro a Europa. En otras palabras, este conflicto todavía tiene muchos peldaños por subir, y los europeos no se han percatado o no han querido relatar en sus noticiarios y en sus análisis que realmente esto puede tomar un cariz superior en cuanto a su intensidad. Entonces, mira, para terminar lo que se podría llamar un pequeño adelanto del segundo semestre, es muy probable que Putin movilice por lo menos otros 300,000 soldados, que declare un estado superior del conflicto para apretar las tuercas, sobre todo en Mykolaiv, rumbo a Odessa, y para dar un cerco a Kharkiv, y por otro lado puede subir varios peldaños la intensidad al ahora sí bloquear a Europa de materiales estratégicos que básicamente paralizarían a su industria electrónica, a su industria de aviación y a su industria pesada. Carlos, de acuerdo a lo que comentas, pues bueno, Rusia ha tenido que voltear a ver a otras regiones del mundo para vender tanto sus energéticos como otras materias. ¿Ha logrado mantener su economía? Esto lo pregunto porque, bueno, en días recientes la Universidad de Yale y otras han mencionado, pues, que, bueno, la economía rusa ha tenido graves afectaciones, no solamente se ha contraído al 10%, sino que se encuentra peor que en el 2018, eso por una parte, y por otra parte, a Europa hasta el momento, ¿cómo le ha afectado en la economía? Lo has dicho, Estados Unidos está vendiendo gas también a Europa, sin embargo,
no nada más las personas, la sociedad común, pues ven mermada su economía, sino también ya los países por, pues bueno, comprarlo más caro estos energéticos? Sí, mira, totalmente de acuerdo. Rusia ha tenido una crisis económica, la ha podido solventar en lo que es más sensible para la población, que son elementos de consumo básico, pero hay que entender que esta crisis se ha convertido en una crisis global. Hay una conjunción de elementos, desde climatológicos hasta geopolíticos y militares, que hacen que Estados Unidos esté en recesión. Europa seguramente está en este momento en un proceso hiperinflacionario y recesivo, y eso también ha afectado a China. Hay que recordar que hay tensiones fuertes en Taiwán. Por lo tanto, mira, estamos a la mitad de lo que podría llamarse el comienzo de una gran crisis económica global. Efectivamente, todo mundo sale perdiendo en las actuales circunstancias. Incluyendo América Latina. Muchísimas gracias, Carlos.